Bienvenido a un nuevo episodio del podcast para opositar. Hola, hoy nos metemos de lleno en algo esencial del ingreso mínimo vital. No en cómo pedirlo, sino en qué pasa una vez que, ya te lo han concedido. Su vida, digamos, después de la aprobación. Vamos a ver qué ocurre exactamente siguiendo lo que dice la Ley 19/2021. Exacto. Es que la cosa no acaba con la resolución favorable, ¿eh? Para nada. Vamos a ver cómo se desarrolla en el tiempo. Hablaremos de cuánto dura, de si puede cambiar la cantidad que cobras y por qué. También las reglas del pago, claro. Y luego situaciones como, que te lo suspendan, que se acabe del todo, o ¿qué pasa si has cobrado de más? El reintegro, pues sí. Un recorrido súper importante, ¿verdad? Sobre todo para quienes están estudiando para trabajar gestionando esto en la seguridad social. Así que, venga, vamos a desgranarlo poco a poco, artículo por artículo, sí, pero buscando la lógica, ¿no? Lo práctico. Empecemos por el principio. Artículo 14. Nacimiento del derecho y pago. A ver, una vez que te aprueban la solicitud, ¿cuándo? ¿Cuándo empiezas a tener derecho a cobrar el IMB? Pues mira, aquí hay un detalle de fechas que es crucial, ¿eh? Y además suele caer en exámenes. Mucho ojo. El derecho nace el primer día del mes siguiente a la fecha en que presentaste la solicitud. Ah, vale. O sea, no el día que te lo aprueban. No. Ni el día que la echaste. El primer día del mes siguiente a presentarla. Es súper importante tener clara esta fecha de efectos. De hecho, esto fue pregunta en el examen de A2 de Seguridad Social de 2019, la pregunta PI 32 concretamente. Y la respuesta correcta era la A, justo esta. A partir del primer día del mes siguiente a la presentación de la solicitud. Entendido. Mes siguiente a la solicitud. Dato práctico y con historial de examen. Perfecto. Y una vez nace ese derecho, ¿cómo se cobra? ¿Cómo llega el dinero? Pues aquí la ley busca que todo quede registrado, ¿sabes? Trazabilidad. El pago es siempre mensual, cada mes. Mensual, vale. Y se hace siempre, por transferencia bancaria. Nada de cheques ni cosas raras. Nada. Transferencia. Y además, la cuenta tiene que estar a nombre de la persona que recibe la prestación. El titular tiene que ser el perceptor. Todo esto, sigue las normas del Reglamento General de Gestión Financiera de la Seguridad Social, el Real Decreto 696/2020. Mensual, por transferencia, a cuenta del titular. Clarísimo. Esto nos lleva al artículo 15, la duración. A ver, ¿esto es una ayuda para siempre? ¿O tiene fecha de caducidad, digamos? No es indefinida, sin más. La clave es que se mantiene mientras sigan existiendo los motivos por los que te la dieron. Ah, vale. Y, sobre todo, y esto es fundamental, mientras sigas cumpliendo los requisitos y las obligaciones que dice la ley, la 19/2021. Si algo de eso cambia, pues la prestación también puede cambiar, o incluso desaparecer. O sea que hay que estar pendiente. Tanto la administración como la persona, ¿no? Porque la vida da muchas vueltas. Exacto. Y eso conecta, fíjate, con una obligación súper importante para todos los beneficiarios, seas tú solo o una unidad de convivencia. Tienes la obligación de comunicar al IMSS, a la entidad gestora, cualquier cambio que afecte a esos requisitos u obligaciones. ¿Cambios como qué? ¿Un trabajo nuevo? ¿Mudarse? Pues sí, eso mismo, cambios de domicilio, de cuánta gente vive en casa, si cambian los ingresos, si nace un hijo, todo eso. Y ojo, hay un plazo para comunicarlo, 30 días naturales desde que ocurre el cambio. 30 días. Vale. Sí, naturales, no hábiles. Y no hacerlo, pues puede traer problemas. 30 días naturales para avisar de cambios. Apuntado. Has dicho que esos cambios pueden afectar a los requisitos. Y si cambian las circunstancias, ¿puede variar también lo que cobras de IMB cada mes? Aquí entramos en el artículo 16, ¿verdad? El de la modificación y actualización. Que sé que este es un punto importante. Importantísimo, sí. Es que el IMB no es una foto fija, está pensado para ser dinámico. Cualquier cambio personal, económico, tuyo o de alguien de tu unidad familiar. Un trabajo nuevo, un aumento, un despido. Exacto. Todo eso puede hacer que el IMSS revise tu caso. Y esa revisión puede acabar en dos cosas. O te bajan la cuantía, si tu situación mejora. Lógico. O te la suben, si empeora. Siempre dentro de los límites que marca la ley, claro. Vale. Puede subir o bajar. Pongamos un ejemplo para que quede claro el cuándo. Imagina que alguien empieza un trabajillo a tiempo parcial en marzo. Gana un poco más, pero sigue teniendo derecho a algo de IMB.
¿Cuándo le ajustarían la cantidad? Pues la regla general, que busca ser práctica, es que los efectos de ese cambio se aplican desde el día primero del mes siguiente a la fecha en que pasó eso que lo causa. O sea, en el ejemplo, si el cambio fue en marzo. Pues la nueva cantidad, más baja en este caso, se aplicaría desde el 1 de abril. Esto sigue la lógica del artículo 129 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el TRLGS. Mes siguiente al hecho causante. Vale, tiene sentido para la gestión. Y aparte de estos cambios puntuales, por cosas que pasan en la vida, hay una actualización general de la cuantía, como una revisión anual o algo así. Sí, sí la hay. La ley lo prevé. La cuantía del IMV se actualiza cada año, con efectos desde el 1 de enero. Ah, cada 1 de enero se revisa. Eso es. ¿Y con qué datos? Pues se mira los ingresos anuales computables del año anterior. O sea, cada 1 de enero el INS recalcula tu IMV mirando lo que ganaste de verdad del año que acaba de terminar. Normalmente cruzan datos con Hacienda. Uf, eso tiene que ser un cruce de datos brutal cada año, mucho trabajo de gestión ahí. ¿Y qué pasa si en esa revisión anual, al mirar los ingresos del año pasado, ven que ya te pasas del límite, que ya no cumples? Buena pregunta. Si esa actualización del 1 de enero, basada en los ingresos reales del año anterior, dice que ya no cumples los requisitos económicos, pues toca extinguir la prestación. Se acaba. Se acaba. Y esa extinción también tiene efectos desde el 1 de enero de ese año en que se hace la revisión. O sea, si revisando en 2025 los ingresos de 2024 ven que te pasas, la extinción es con efectos 1 de enero de 2025. Es coherente con la fecha de actualización. Entendido. El mecanismo anual, actualización el 1 de enero con datos del año anterior y si no cumples, extinción desde ese mismo 1 de enero. Pero bueno, antes de llegar a la extinción total, que es el artículo 18, el 17 nos habla de una cosa intermedia, la suspensión, como una pausa temporal, ¿no? ¿En qué casos pueden pausar el IMV? Exacto, la suspensión es como ponerlo en stand-by, no cancelarlo de golpe. La ley dice varias causas. Primero, si pierdes temporalmente algún requisito. Imagina que un mes tienes ingresos extra, pero sabes que es algo puntual. Vale, algo temporal. Eso es. O si incumples temporalmente alguna obligación. Por ejemplo, no vas a una cita que te piden, pero tienes intención de ir. Un despiste, digamos. Podría ser. También se puede suspender como medida cautelar. Si hay sospechas de que no cumples algo mientras lo investigan. Un caso típico aquí es irte al extranjero más de 90 días al año sin avisar o sin justificarlo. Te lo suspenden mientras se aclara. Ajá. También cautelarmente si no mandas unos certificados que pide el artículo 22, o si incumples las reglas de compatibilidad del IMV con el trabajo, las del artículo 11.4. Y ojo a esta, que mezcla impuestos y prestación, y es importante. No presentar la declaración de la renta, el IRPF, durante 2 años seguidos, si estabas obligado a hacerla. Eso suspende el IMV. Anda. 2 años sin hacer la renta. Si estás obligado, sí, te lo suspenden. Y bueno, luego siempre pueden añadirse otras causas por reglamento. Vaya, la lista es completa. Cubre desde olvidos hasta cosas más serias o viajes sin avisar. ¿Y qué implica la suspensión exactamente? ¿Dejas de cobrar y punto? Pues sí, la consecuencia directa es que se interrumpe el pago. Se cierra el grifo, por así decir. Y esto pasa desde el primer día del mes siguiente a cuando ocurrió la causa, o desde que el INS se enteró. Y ojo que suspender el pago no quita que si luego ven que antes de la suspensión cobraste de más, te lo puedan reclamar igual, ¿eh? Vale, se para el pago y se puede reactivar si la causa desaparece. Sí, claro. Si la causa de la suspensión deja de existir, presentas lo que te faltaba, vuelves del extranjero y lo justificas y sigues cumpliendo lo demás. El derecho se reanuda. Ah, bien. Vuelves a cobrar. Y también desde el día 1 del mes siguiente a que desapareció la causa. Pero, y esto es crítico, la suspensión no puede durar para siempre. Si está suspendido sin interrupción durante un año entero, ¿Un año? un año, entonces el derecho se extingue. Se acaba definitivamente. Hay un contador corriendo durante la suspensión. 1 año de suspensión seguida y adiós IMV. Uf, esta diferencia entre suspensión temporal, reversible, y extinción definitiva es clave. Seguro que en los exámenes joran con esto. Totalmente. Es un punto clásico para pillar a la gente, claro. Fíjate, en la convocatoria de C1 de Seguridad Social de 2022,
La pregunta Pi 50 pedía justo eso. ¿Cuál de estas no es causa de extinción? Y la correcta era la C, incumplimiento temporal de las obligaciones. ¿Por qué? Porque si es temporal es causa de suspensión, lo que acabamos de ver, no de extinción directa. Las otras opciones sí eran de extinción. Perfecto, el ejemplo del examen lo deja clarísimo. Pues vamos a ello, a la extinción, la pérdida definitiva del derecho. Artículo 18. ¿Cuáles son esas causas que hacen que se acabe el IMB para siempre? Pues son más drásticas, claro. La primera, el fallecimiento del titular. Aunque aquí, ojo, hay un detalle para proteger a las familias. Si el que fallece vivía con más gente, unidad de convivencia, otro miembro que cumpla requisitos, mayor de edad, etc., puede pedir un nuevo IMB para la unidad. Ah, ¿puede seguir la ayuda para la familia? Puede, pero tiene que pedirlo rápido. 3 meses desde el día después del fallecimiento. Si lo pide en plazo, el nuevo IMB empezaría a contar desde el día 1 del mes siguiente al fallecimiento. Así no hay un vacío. Bien pensado. ¿Qué más? Pues la pérdida definitiva de algún requisito. Si ya te pasas de ingresos o patrimonio de forma permanente o dejas de residir legalmente en España, pues se extingue. También si hay una resolución firme en un procedimiento sancionador, una multa grave que diga que se extingue. La salida del país sin avisar ni justificar por más de 90 días naturales al año. Aquí ya no es cautelar, es extinción directa si se confirma. Los 90 días, vale. La renuncia voluntaria. Si dices expresamente que no lo quieres, lo que comentamos antes. Estar suspendido durante un año seguido. El incumplimiento reiterado de las reglas de compatibilidad con el trabajo. Artículo 11.4. Una vez puede ser suspensión, pero si repites, extinción. Y, como siempre, la puerta abierta a que un reglamento añada otras causas. Son causas contundentes, sí. ¿Y los efectos? ¿Desde cuándo deja de contar el derecho? Pues la regla es la misma que para modificaciones y suspensiones. Los efectos de la extinción son desde el primer día del mes siguiente a la fecha en que pasa la causa. Volviendo a esa pregunta C1SS 2022 PI 50, las opciones A, B y D, renuncia, sanción, salida 90 días, eran ejemplos de estas causas de extinción. Y la C, incumplimiento temporal, era la de suspensión. Ahí se ve bien la diferencia. Queda clarísima la frontera entre suspender y extinguir, sus causas y cuándo empiezan a contar. Llegamos ahora a un tema, inevitable en esto de las prestaciones, el artículo 19, reintegro de prestaciones indebidamente percibidas, un asunto delicado siempre. ¿Qué pasa si la administración se da cuenta de que alguien ha cobrado más IMB del que debía? Pues es fundamental para que el sistema funcione bien claro. El IMSS puede y debe revisar de oficio las prestaciones que ha dado. Puede revisarlas incluso si el resultado es malo para la persona. Hay un plazo general para hacer esta revisión en perjuicio, 4 años desde que se dio la resolución inicial, si no se recurrió. Si de esa revisión sale que se cobró de más, pues el IMSS lo declara y pide que se devuelva. Pero ojo, y esto es muy importante para quien vaya a gestionar estos expedientes, La ley dice que el IMSS puede rectificar errores materiales, de hecho o aritméticos, en cualquier momento. ¿Cómo? Sin plazo. Sin plazo. Si es un error de cálculo, un dato mal metido, no hay 4 años. Se puede corregir y reclamar siempre. Y lo mismo si el cobro indebido fue por omisiones o mentiras en lo que declaró el beneficiario. Tampoco hay plazo de 4 años para reclamar eso. Se puede reclamar siempre. ¡Caramba! Eso es un matiz muy potente. La capacidad de corregir errores de cálculo o por datos falsos no prescribe. Entonces, si por un cambio que no se avisó a tiempo o por uno de estos errores alguien cobra de más, la regla general es que siempre hay que devolverlo, ¿no? La regla general es que sí. Si una modificación a la baja o una extinción tienen efectos hacia atrás, o si se detecta un error, y eso significa que has cobrado más de lo debido, nace la obligación de reintegrar ese dinero. El procedimiento para reclamarlo está en el Real Decreto 148/1996 y en el Reglamento de Recaudación de la Seguridad Social. Y otro punto importante, la responsabilidad es solidaria. Tienen que devolver el dinero tanto los que lo cobraron directamente como cualquiera que ayudara a cobrarlo de forma fraudulenta. Per es la norma y la responsabilidad puede ser compartida. Pero, ¿hay algún caso en que no te pidan devolverlo? Quizás si es poco dinero o si la situación es muy vulnerable. Sí, y este es otro punto absolutamente clave del artículo 19. Intenta equilibrar el control con la protección. ¿Sabes? La ley pone una excepción importante. Cada año natural,
no se exigirá que devuelvas lo cobrado de más si la cantidad total de ese año no supera el 65% de la cuantía mensual de las pensiones no contributivas, las PNC. A ver, espera. O sea que si cobraste de más, pero en todo el año no llega ese 65% de una PNC mensual, ¿no te lo piden? Casi. Falta una condición más, y es crucial. Esta exención de devolver solo se aplica si en la unidad de convivencia vive al menos un menor de edad. Ah, tiene que haber un menor. Exacto. Se mira si había un menor en la fecha en que tendría que haber empezado a aplicarse el cambio o la extinción que causó el cobro indebido. Es una medida clara para proteger a familias con niños. O sea, la fórmula es cantidad indebida anual igual a 65% PNC mensual plus hay al menos un menor igual a no se reclama. Muy importante esta combinación. Y si la cantidad cobrada además sí supera ese 65% de la PNC mensual, aunque haya un menor... En ese caso sí se reclama. Pero no todo. Solo te van a reclamar la diferencia. Es decir, el total que cobraste de más, menos esa cantidad exenta del 65% de la PNC mensual. Se sigue protegiendo una parte, pero el exceso sobre ese umbral sí se reclama. Una modulación interesante. Protege de reclamaciones pequeñas a familias con niños, pero no es barra libre para deudas grandes. Y para cerrar este artículo, si el INES reclama una cantidad, porque es mucho o no hay menores, y la persona no paga voluntariamente en el plazo, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer la Administración? Pues si se acaba el plazo voluntario, se pasa a la vía ejecutiva. Primero te aplican los recargos que toquen, según las normas de recaudación. Segundo, empiezan a correr intereses de demora sobre la deuda, aunque estos intereses solo te los pueden exigir si ya han iniciado formalmente el procedimiento de apremio, la ejecución forzosa. Y además la ley dice que por reglamento se puede establecer que el propio INS te compense la deuda. ¿Cómo? Pues descontándotela de lo que te toque cobrar de IMB en los meses siguientes. Ah, te lo pueden quitar de la propia ayuda futura. Sí, pero con un límite, claro, hasta un porcentaje máximo de cada mensualidad, para que te quede un mínimo para vivir. Entendido. Recargos, intereses en ejecutiva y la posibilidad de cobro descontando de la propia prestación. Pues hemos recorrido todo el ciclo de vida del IMB una vez concedido, ¿eh? Desde que nace el derecho, mes siguiente a pedirlo, cuánto dura, mientras cumplas requisitos y avises de cambios en 30 días clave, cómo se ajusta la cantidad, modificaciones, actualizaciones anuales, las causas de suspensión temporal o de extinción definitiva, y todo el tema del reintegro de cobros indebidos, con esa excepción tan importante del 65% de la PNC si hay menores. Vaya tela. Exacto. Son las reglas del juego una vez que la prestación está en marcha. Y lo que queda claro es lo crítica que es la comunicación, ¿verdad? Entre quien recibe la ayuda y la administración. Tiene que ser fluida y sincera. Y para quienes estáis preparando las oposiciones, pues subraya la importancia de gestionar todo esto con rigor, con precisión, conociendo estos detalles. Siempre hay un doble objetivo, que la ayuda llegue bien a quien la necesita, pero también cuidar que el dinero público se use correctamente. Sin duda, un equilibrio constante. Y justo ahí, pensando en ese trabajo de gestión futuro, surge una pregunta para reflexionar, ¿no? Para quienes se preparan. ¿Cómo encontrar el punto justo entre aplicar todos estos controles que son necesarios para evitar errores y fraudes y a la vez serlo bastante ágil para que el IMB llegue rápido a quien de verdad lo necesita, sin ahogar a la gente en papeleo ni crearles una incertidumbre continua? Es complicado, ¿eh? Pues con esa reflexión sobre el complejo equilibrio en la gestión cerramos este análisis de hoy sobre la dinámica del ingreso mínimo vital. Hasta la próxima. El podcast para opositar. Una producción de Balander Productions.